En una noche de noviembre, Travis Walton desapareció frente a los ojos de sus amigos, bajo circunstancias que desafían cualquier explicación lógica. Esta es una historia real, con testimonios de una abducción alienígena que ha capturado la atención del mundo entero y muchas preguntas siguen aún sin respuestas. ¿Qué le sucedió realmente a Travis en aquel bosque ese día? ¿Cómo un hombre puede desaparecer ante los ojos de sus amigos y reaparecer 5 días después con una historia realmente escalofriante de lo que le hicieron? Estamos a punto de adentrarnos en una de las historias de abducción más perturbadoras de lo paranormal. Travis Walton era un trabajador forestal de Arizona. Esa tarde estaba terminando de trabajar junto con sus compañeros en el bosque cerca de Snowflake, que era de hecho su ciudad natal. Todos estaban acostumbrados a las sorpresas del bosque, como por ejemplo osos o animales salvajes, pero nada podía haberlos preparado para lo que estaba a punto de pasar. Mientras iban saliendo del bosque de regreso a sus casas, un resplandor en el cielo inexplicable llamó su atención. Cuando se detuvieron a ver qué era, descubrieron que se trataba de un objeto no identificado flotando silenciosamente sobre el suelo del bosque. Todos estaban paralizados del miedo, excepto Travis, que fue el único que se bajó del auto y caminó hacia la luz del objeto a pesar de que todos sus amigos le gritaban que se regresara, que podía ser peligroso. Sus compañeros estaban paralizados del miedo, sobre todo cuando esa luz brillante, como si fuera un rayo que venía del objeto volador, envolvió a Travis lanzándolo por el aire como si fuera un muñeco de trapo. Fue en ese momento en donde el terror se apoderó de ellos y en menos de unos segundos, Travis había desaparecido. ¿Fue secuestrado? ¿Fue asesinado por una fuerza desconocida? Entonces sus compañeros de trabajo regresaron rápido a la ciudad a buscar ayuda, pero la respuesta que recibieron fue muy diferente. La policía obviamente no creyó en esa historia y sospecharon que sus amigos habían cometido un crimen y lo habían tal vez desaparecido en el bosque con una historia absurda. La búsqueda de Travis se convirtió en una cuestión de vida o muerte, con cada minuto perdido aumentando el miedo a lo que podrían encontrar pronto. ¿Crees que estamos solos en el universo? Pues prepárate, porque la evidencia de esta historia puede hacerte cambiar de opinión. En 1975, Travis Walton, un leñador de Snowflake, Arizona, desapareció sin dejar rastro. 5 amigos que estaban con él cuando esto ocurrió juran que fue secuestrado por una nave extraterrestre. La noticia de la misteriosa desaparición de Travis Walton sacudió al pueblo donde vivía y rápidamente capturó la atención de otros medios nacionales. Las autoridades policíacas iniciaron una búsqueda muy exhaustiva, pero había falta de evidencia y tampoco había coherencia en el relato de lo que le habían dicho que había pasado y dónde exactamente deberían de buscar en esta desaparición, que para la policía era un caso criminal. Así que los compañeros de Travis fueron sometidos a muchísimos interrogatorios policíacos por la sospecha de que podrían estar encubriendo un accidente o incluso un crimen. Porque las declaraciones de los compañeros de Travis sobre el ovni generaron muchísimas sospechas. Era muy posible que estuvieran más bien encubriendo un delito o algo más siniestro, quizás un accidente, un asesinato. Entonces la policía comenzó a interrogarlos de nuevo a todos los testigos, pero por separado. Buscaban inconsistencias en sus historias, algo que pudiera revelar la verdad detrás de la desaparición de Travis. Pero a pesar de la presión, las declaraciones de sus amigos coincidían en cada detalle. Lo que los investigadores pensaron fue que tal vez los testigos, que para ellos eran sospechosos de un crimen, se habían puesto de acuerdo para encubrir su delito en cada cosa. Así que pasaron a un plan infalible. Los sometieron a todos a pruebas de polígrafo por separado. Era prácticamente imposible que todos pudieran pasar la prueba del polígrafo mientras contaban una historia de abducción alienígena. Y entonces la policía podía descubrirlos y encarcelarlos o al menos iniciarles un juicio. Pero lo que descubrieron fue totalmente desconcertante para la policía. Todos los testigos volvieron a coincidir en cada detalle y además, todos
pasaron la prueba del polígrafo. Decían la verdad, realmente vieron a Travis por última vez siendo raptado por una luz que provenía de un objeto volador no identificado. Eso era cierto. Entonces la historia se hizo aún más grande y captó la atención de los periódicos y los noticieros. La cobertura mediática fue inmensa, con reportajes que variaban entre el escepticismo y la fascinación. La opinión pública entonces se dividió en dos. Algunos que creían en la prueba de la existencia de la vida extraterrestre y la posibilidad de estas abducciones, y otros que descartaban la historia como un engaño elaborado y trataban de explicar los resultados del polígrafo como una simple alucinación colectiva. Después de 5 días de intensa búsqueda, la reaparición de Travis Walton el 10 de noviembre de 1975 se convirtió en un caso que desafiaría la percepción pública sobre todo lo paranormal. Travis fue encontrado en una carretera desierta cerca de Heber, en Arizona, aproximadamente a 15 millas del lugar donde sus compañeros lo vieron por última vez, antes de su misteriosa desaparición. Este detalle geográfico es fundamental porque sugiere que, durante el tiempo que estuvo desaparecido, realmente nunca se alejó del área en el que supuestamente lo secuestraron los extraterrestres. Siempre estuvo ahí. Al ser encontrado, Travis estaba en un estado de confusión y desorientación profunda, y se las arregló para llamar desde ahí a su familia desde una cabina telefónica cercana, marcando el inicio de una serie de eventos que capturarían la atención del público y de los investigadores de lo paranormal durante décadas. Según los informes, estaba notablemente deshidratado. Llevaba la misma ropa que el día de su desaparición, pero no mostraba signos visibles de lesiones físicas, a pesar de su prolongada ausencia y las condiciones en las que se encontraba tan deterioradas. La primera persona con la que Travis se comunicó fue con su cuñado, quien inmediatamente le avisó a la policía y a la familia de Travis sobre su regreso. En los días siguientes, Travis proporcionó una detallada declaración a la policía y a los medios de comunicación, describiendo una experiencia totalmente terrorífica. La declaración de Travis Walton sobre lo que pasó durante la abducción es una de las más detalladas y escalofriantes, de hecho, en el ámbito de la ufología. There were 7 of us on the way home from work. We were riding down a dirt road in a pickup and we saw an object hovering off to the side of the road. It was a glowing disc-shaped object. Cuando Travis Walton recuperó el conocimiento después de que lo golpeara esa luz de abducción, se encontró por primera vez en una especie de sala de examen. Entonces pensó que estaba en un hospital recuperándose de algo, pero su mente estaba totalmente paralizada por la confusión y el terror de lo que de inmediato vio. No era el frío del metal de una mesa de operaciones lo que él pensaba que era un quirófano típico. Era una superficie extrañamente cálida, muy flexible, como si estuviera diseñada para calmar o tal vez para controlar a su ocupante. Los seres que lo rodeaban no eran humanos, eran como sombras apenas distinguibles en la periferia de su visión, moviéndose con una precisión quirúrgica, pero con objetos muy diferentes a los de un hospital. Sentía un olor y una presión intensa que le impedía moverse, como si fuera un ruido en su cabeza que provocara una sensación terrible. Era un dolor que no se aliviaba con el cerrar de los ojos o al cambiar de posición, como una señal invasiva que no podía silenciar. Y en este estado y sufrimiento, el instinto de supervivencia de Walton se disparó. De pronto, vio una breve distracción entre los seres que voltearon entre ellos, y Travis usó ese momento para liberarse de las ataduras que tenía hasta ese momento, que no había sentido, pero que estaban allí, restringiendo sus movimientos. Y con un giro brusco, Travis logró desorientar a los seres. Su mano encontró entonces un trozo de material similar al vidrio, probablemente un utensilio o una parte de la nave, y lo empuñó como si se tratara de un arma, listo para atacarlos. Era liviano, casi sin peso, pero sus manos temblorosas y con la posición de ataque pudo intimidar a los seres que lo estaban rodeando. No hubo contraataque misteriosamente, solo una retirada calculada. Era como si la violencia fuera un concepto que estos seres no conocían o que no querían enfrentar. Esta reacción dejó a Travis con una mezcla de alivio y confusión, y en esa oportunidad huyó. Su fuga fue caótica, fue un recorrido desenfrenado por los pasillos y compartimentos de esa nave.
que desafiaba toda lógica humana. Los corredores parecían cambiar adaptándose o respondiendo a su presencia. Eventualmente, Travis llegó a una sala que ofrecía una visión del cosmos que era a la vez majestuosa y aterradora. Las estrellas y los planetas se veían a través de lo que parecía ser un muro transparente, una ventana al universo que sugería que estaba en una tecnología que lo hacía invisible o transparente al resto. Y allí, en medio del espacio, había una silla rodeada de controles y de botones, un puesto de mando que prometía algún control sobre su situación. En un intento desesperado, Travis manipuló los controles esperando poder encontrar una forma de comunicarse o tal vez de controlar la nave, pero cada botón que presionaba solo aumentaba su sensación de estar perdido. No producía ningún cambio en la nave. Fue entonces cuando se encontró con un ser humanoide con un casco, y a diferencia de los demás, este parecía un ser humano, con pelo visible que se asomaba debajo de lo que usaba. Travis intentó comunicarse con él, le hizo preguntas, buscaba su comprensión de saber qué pasaba, pero solo encontró silencio y una sonrisa vacía. El ser lo tomó del brazo y lo guió a través de la nave con una especie de amabilidad y confusión. La esclusa de aire fue solamente una transición por el que este ser lo llevó del misterio de una sala a la realidad incomprensible de un hangar. Allí Travis vio más objetos voladores, cada uno resplandeciendo con la promesa de otros mundos y tecnologías. Pero la fascinación se vio rápidamente opacada por la frustración de la incomunicación con el ser humanoide, que lo tomó de la mano, aparentemente como su amigo, y Travis lo siguió pensando que lo iba a llevar a su escape, pero en realidad lo llevó a una habitación con otros seres que parecían también humanos. Ninguno hablaba, y lo sometieron de una manera inexplicable, como robándole su capacidad de decidir, como obligándolo a hacer lo que ellos ordenaban telepáticamente, y lo pusieron de nuevo en una plancha de examen. Lo que pasó entonces fue lo más terrorífico que Travis vivió. Durante los exámenes, Travis relató haber sentido varias sensaciones físicas y emocionales terribles. Describió un estado de parálisis o una incapacidad para moverse. Ese, por cierto, es un detalle muy común en las narraciones de abducciones. Además, experimentó sensaciones de flotar y de ser manipulado por estos seres sin poder oponer resistencia. A pesar de la naturaleza invasiva y el dolor extremo que le causaban estos exámenes, Travis afirmó no haber sentido una oposición para quererse zafar de allí en ese momento. De pronto, perdió de nuevo el conocimiento por el dolor y la noción de todo, y cuando despertó, estaba tirado en el asfalto, en medio de la nada, apenas a 15 millas del lugar donde sus compañeros de trabajo lo habían visto por última vez, antes de su misteriosa desaparición. Insisto en este detalle porque es clave para entender lo que pasó. Durante el tiempo que Travis estuvo desaparecido, no se alejó de hecho del área donde era buscado por muchas brigadas policíacas y voluntarios. Era como si todo el tiempo hubiera realmente estado allí, frente a los ojos de todos sin que nadie lo viera. La investigación que siguió a la reaparición de Travis Walton fue exhaustiva y abarcó desde el análisis de pruebas físicas hasta evaluaciones psicológicas y pruebas de polígrafo. Querían saber si mentía. A pesar de la falta de evidencia material directa que pudiera corroborar dónde estaba esa nave, algún pedazo de pieza extraterrestre, el caso de Walton se destacó a detalle porque pasó todas las pruebas de polígrafo al igual que sus amigos, y eso se convirtió en un elemento central de la investigación. Tanto Travis como sus compañeros de trabajo se sometieron de nuevo a más pruebas de polígrafos por expertos en la materia con el objetivo de tratar de ver si había algún truco o estaban mintiendo. Arrangements were made for Cy Gilson, a highly qualified polygraph examiner who was a member of the Arizona State Polygraph Association, to conduct the polygraphs on the 6 witnesses to Travis Walton's UFO encounter. The utmost care in administering these lie detector tests was exercised because the men were under suspicion of murder. Y los resultados fueron todos consistentes, apoyaban la versión que Travis contaba acerca de una abducción alienígena
y los detalles terroríficos que Travis vivió también demostraban ser ciertos. Unofficially, he said that he believed that we had told the truth because 5 of us passed the test. El análisis psicológico de Travis también formó una parte importante de esta investigación, con especialistas que intentaban descubrir la posibilidad de que Travis tal vez sufriera de traumas o de ilusiones o delirios o alguna fabricación inconsciente. Los psicólogos encontraron realmente que Travis era mentalmente estable y no mostraba tendencias hacia la fabulación o el engaño. Su relato, presentado con detalle y emoción, fue de hecho considerado muy verídico con alguien que cree genuinamente haber vivido la experiencia de lo que dijo. At first I thought I was in a hospital, but when I could finally see, I saw these beings standing over me and I just became hysterical. Expertos en ufología se sumergieron entonces en el caso y lo compararon con otros informes de encuentros cercanos y abducciones. Algunos vieron en la historia de Travis patrones muy similares y detalles que resonaban con otros casos que ya habían pasado, y eso sugería la posibilidad de un fenómeno totalmente genuino. La influencia de Travis Walton en la cultura popular y en la investigación ovni fue tan grande que de hecho se convirtió en muchos temas de libros, documentales y fue la inspiración para la película de 1993 Fire in the Sky. De hecho, te dejo muchos de los libros y las películas que puedes consultar sobre los documentos y evidencias en la descripción de este video. Todo eso lo llevaron a una historia de una audiencia global y pusieron el caso de Travis en el mundo de la paranormal. Este caso ha alimentado el debate continuo ahora sobre la existencia de vida extraterrestre y la posibilidad de contacto. Ahora ha inspirado a creyentes y también a escépticos a explorar más a fondo los misterios del universo. El caso de Travis Walton sigue siendo por eso uno de los encuentros más cercanos y debatidos en la historia. Mientras que la falta de evidencia física, claro, y irrefutable deja muchas preguntas abiertas, la profundidad y coherencia del testimonio de Walton desafía cualquier explicación. Este caso resalta los límites de nuestro entendimiento en la apertura del mundo de lo paranormal. Por cierto, si te gustan las historias de lo paranormal y los misterios sin resolver, pues suscríbete a mi nuevo canal porque aquí compartiremos casos asombrosos y muy documentados que siguen sin tener una respuesta de la ciencia. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.